Era el, era el 4 de julio de 1952, cuando una mujer llamada Florence Chadwick entró al agua del Pacífico, frente a la isla Catalina, aquí en California, con un solo objetivo: convertirse en la primera mujer en cruzar nadando los 42 kilómetros que separan la isla de Catalina de la costa de California. Esta mujer no era una principiante. Ella ya había cruzado el Canal de la Mancha, esa franja de agua que separa el sur de Inglaterra con el norte de Francia, y lo había hecho en ambas direcciones. Era una mujer fuerte, una mujer experimentada, una mujer decidida a cruzar. Así que durante 15 horas nadó en aguas heladas, flanqueadas por botes que la vigilaban de los inminentes peligros como los tiburones, y esos mismos barcos la animaban a seguir adelante. Su madre, de hecho, estaba en uno de ellos. Sin embargo, había algo que Florence no podía controlar, y eso era la niebla. Era tan densa la niebla aquel día que no podía ver nada. No veía la costa, no veía el destino, no veía el final que estaba atravesando. Y entonces Florence hizo algo que casi nunca hacía: se rindió. La subieron al bote y fue entonces cuando ella descubrió algo que le partió el corazón. La costa estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Es decir, había nadado 41 kilómetros para detenerse a unos pocos metros de la orilla. Más tarde, en una entrevista, Florence resumió la razón de su derrota con una frase difícil de olvidar. Ella dijo: "Creo que si yo hubiera podido ver la costa, lo habría logrado". Noten que a esta mujer no la venció el frío. A Florence no la venció el agua. Lo que terminó quebrando su determinación de seguir nadando fue no poder ver hacia dónde iba. La niebla le ocultó la costa, y sin la costa a la vista, el dolor presente se convirtió en todo su mundo. Y cuando el dolor llena todo el campo de visión, rendirse deja de ser una derrota y empieza a parecer la única opción sensata. Les invito esta mañana a que abran sus Biblias a 1 de Pedro capítulo 1. Porque los creyentes a los cuales Pedro les estaba escribiendo, ellos conocían muy bien acerca de esta niebla. Estos hombres y estas mujeres estaban siendo presionados, marginados, amenazados por una sociedad que los trataba como simplemente intrusos. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 al 12 dice que el sufrimiento era real. Primera de Pedro 4:12 dice que había sobrevenido sobre ellos la prueba. Y la tentación de estos hombres y mujeres en el primer siglo era casi imposible de resistir. El desánimo, de tirar la toalla, de darse por vencidos, de rendirse. Así que Pedro escribe para precisamente mostrarles la costa, para recordarles la orilla, para recordarles que esa orilla, que esa costa está mucho más cerca de lo que ellos creen y que el Dios que los guarda tiene el poder para llevarlos hasta allá. Así que en los versículos del 3 al 9 esta mañana de 1 de Pedro 1, el apóstol va a presentarnos 3 verdades sobre la esperanza cristiana que tienen el poder para sostenerte en la niebla más densa que estés atravesando. 3 verdades sobre la esperanza cristiana que tienen el poder para sostenerte en la niebla más densa de tu vida.
Leamos el texto juntos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros, los cuales sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana. Muchos de nosotros con corazones que están cansados de nadar por esta vida cristiana, siendo golpeados por distintas olas, distintas pruebas, atravesando distintos sufrimientos, y considerar rendirse, abandonar la carrera, tirar la toalla, darse por vencido. Pedimos, oh Dios, que utilices estas palabras que en tu santa voluntad decidiste que queden registradas para nosotros, que fueran preservadas a lo largo del tiempo, para que hoy, en este momento y bajo estas circunstancias, podamos leerlas y ser animados. Que podamos recalibrar nuestra perspectiva, recordar dónde está la costa y ser animados por el Dios que nos acompaña en todo momento. Danos ojos espirituales esta mañana para poder contemplar las maravillas de tu ley. Permite que tu palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestro corazón. Y utiliza, Señor, tu verdad para transformarnos, para transformar nuestro entendimiento, porque sabemos que cuando nuestro entendimiento es transformado, nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras convicciones son transformadas también. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El título de mi mensaje es No te rindas en la niebla. No te rindas en la niebla. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, entonces nos va a enseñar 3 verdades sobre la esperanza cristiana que tienen el poder de sostenerte en la niebla más densa. Empecemos con la primera verdad, empecemos con el fundamento. Si están tomando notas, el fundamento de nuestra esperanza cristiana. ¿Cuál es ese fundamento? Vean en sus Biblias, Primera de Pedro 1:3. Pedro comienza de esta manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Observen que nuestra esperanza descansa primordialmente en la misericordia de Dios. Descansa ahí. La misericordia de Dios es la fuente, es el manantial, es la causa de donde brota toda esperanza verdadera. Dios no nos hizo nacer de nuevo porque Él vio algo atractivo en nosotros. Él no nos dio vida porque anticipó en su presencia que íbamos a tener alguna virtud escondida en nuestro corazón. No. Dice el texto que Él nos hizo renacer, nos dio un nuevo nacimiento a causa de su misericordia. Y esa palabra en el original, misericordia,
nos obliga a nosotros a detenernos y a mirar, a evaluar, a considerar la condición miserable del pecador. Dicho de otro modo, no hay mejor manera de entender la misericordia de Dios hasta verla con el fondo oscuro de la miseria humana. Así como un diamante resplandece con mayor claridad cuando se lo coloca sobre un fondo negro, de la misma manera la misericordia de Dios brilla con mayor gloria cuando se contempla contra el trasfondo de nuestra ruina espiritual. ¿Y cuál es nuestro pedigrí espiritual sin Cristo? ¿Cuál es nuestro trasfondo? Bueno, nosotros sabemos, porque la Biblia le enseña, que todos los creyentes, sin distinción alguna, estuvimos en algún momento en una condición miserable, de ruina espiritual, que estaba agravada por un corazón del cual naturalmente, dice Marcos capítulo 7, procedían malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, hurtos, avaricias y toda clase de maldad. Eso brotaba de nuestro corazón. Nosotros sin Cristo teníamos una mente entenebrecida, contaminada por la ignorancia de nuestro pecado, la dureza, la corrupción de nuestra maldad. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8, dice que nuestros deseos eran pero tan corrompidos que nos esclavizaban al pecado y por ende nosotros no podíamos agradar a Dios, ni tampoco queríamos hacerlo. Tal como lo expresa, ¿se acuerdan Pablo? En los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 2, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? Hijos de ira. Ese era nuestro pedigrí. Esa era nuestra miseria, nuestro trasfondo sin Cristo. Y si Dios no hubiera intervenido soberanamente, esa miseria habría terminado en nuestra condenación eterna. Y la ira de Dios hubiera caído sobre nosotros. Entonces nosotros necesitábamos misericordia. Necesitábamos que Dios, siendo Dios, se compadeciera de nuestra condición desesperada y obrara unilateralmente, obrara con poder, con mano poderosa, para sacarnos de esa ruina espiritual, de esa miseria. Y eso es lo que Pablo afirma exactamente en los próximos versículos de Efesios 2, cuando él dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Misma palabra que aparece acá en 1 de Pedro. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, permítanme hacer una nota, porque acá en este versículo de Efesios 2 vemos por un lado la misericordia de Dios que lo mueve a Él a querer sacarnos de esa condición deplorable de pecado, y al mismo tiempo vemos operando la gracia de Dios. Las dos son mencionadas en el mismo versículo, pero no se confundan, la misericordia y la gracia no son la misma cosa. Ambas son inseparables en la salvación, pero la gracia y la misericordia no son idénticas. Escuchen bien, la gracia responde a nuestra culpa. La misericordia trata con nuestra condición. Por misericordia, Dios mira al miserable, al perdido, al que está muerto, al esclavo del pecado, y lo levanta de esa condición desesperada. Y es por gracia que Dios perdona al culpable y lo viste con la justicia de Cristo, lo declara justo delante de Dios. Es decir, la gracia nos lleva de la culpa a la justificación. La misericordia nos lleva de la miseria a la vida.
a la vida. Y esta es una verdad que nosotros necesitamos recordar todos los días de nuestro peregrinaje espiritual, especialmente esos días en donde la providencia de Dios golpea la puerta de nuestra casa y lo golpea duro. Esos días donde llueve, y no es que caen algunas gotas, esos días donde la providencia de Dios hace que llueva de manera torrencial sobre nuestras vidas. Cuando de repente abrimos la puerta y vemos a la enfermedad. O nos visita la muerte. Nos visita el dolor, la aflicción. Necesitamos recordar esto, la misericordia de Dios, porque en esos días, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, nuestra tendencia natural es pensar que lo que más necesitamos es que Dios cambie nuestras circunstancias. Que Dios nos cure, que Dios nos sane, que Dios detenga el sufrimiento. Y no me malentiendan, Dios ciertamente puede hacer eso, pero aquí Pedro nos recuerda algo mucho más profundo, que Dios ya hizo por nosotros algo mayor que cambiar nuestras circunstancias. Él cambió tu condición. Si tú estás en Cristo, tú estabas muertos en delitos y pecados. Y fue por su misericordia que Él te sacó de esa condición deplorable de muerte. Nos dio vida. Juntamente con Cristo, nos dio esperanza verdadera. Y si la misericordia de Dios ya venció nuestra miseria más profunda, entonces ninguna circunstancia presente tiene la autoridad para enterrar nuestra esperanza. Porque la última palabra no la tiene el dolor, la última palabra en tu vida no la tiene el sufrimiento, la última palabra en la vida y en la muerte del creyente la tiene Dios, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Viva. Y Pedro, en el pasaje, inmediatamente nos muestra por qué esta esperanza no puede ser enterrada jamás. Noten cómo sigue el versículo 3. Al final del versículo 3, el apóstol añade y dice: bendito el Dios y Padre, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y noten lo que dice. Dice que esa esperanza viva se sostiene por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, la esperanza del cristiano vive porque Cristo vive. Nuestra esperanza vive porque Cristo vive. Si Cristo estuviera muerto, nuestra esperanza estaría muerto con Él. Pablo instruyó a los corintios en cuanto a las consecuencias de un Cristo no resucitado. ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17? Él dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, Pablo dice, aún estáis todavía en esa condición miserable. Incluso, dice Pablo 2 versículos después, en 1 Corintios 15, 19, si alguien esperara a Cristo solo en esta vida, pero no más allá de esta vida, sería digno de lástima por encima de todos los hombres. Sería un perdedor. Un fraude. Porque estaría esperando por algo cuando Cristo todavía está en la tumba. Sería digno de lástima porque no habría justificación eterna. No habría victoria sobre la muerte. Tampoco habría un regreso glorioso del Señor Jesucristo, ni mucho menos una salvación futura de la cual Pedro habla aquí. Y el cristianismo se reduciría, no sería más que otra religión que honra la memoria de alguien que no pudo vencer la muerte, de alguien que todavía no pudo vencer la tumba. Nosotros sabemos que Mahoma murió, que Buda murió, que Confucio murió, que todos estos líderes religiosos murieron, pero Cristo vive, y si Cristo vive, nuestra esperanza está viva con Él.
Acompáñenme a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Porque Cristo mismo da testimonio de esta verdad. Juan está escribiendo y dice, versículo 17 de Apocalipsis 1, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, este es Cristo hablando, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, dice Jesús, de la muerte y del Hades. Tengo las llaves. Nuestra esperanza como creyentes descansa en aquel que no es que Él sobrevivió la muerte, Él conquistó la muerte. Y ahora ese mismo Dios tiene la autoridad absoluta sobre aquello que más teme el hombre. Lo que más teme el hombre es la muerte y Cristo la venció. Entonces la muerte ya no puede adueñarse del destino del creyente porque ya fue derrotada por Cristo en la tumba. Es decir, su tumba vacía es la que sostiene nuestra esperanza de que un día estaremos con Él en gloria. Permítanme ilustrar esta verdad con la conocida historia de Moby Dick. Ese clásico de Herman Melville. Por si algunos no lo leyeron, déjenme arruinarles la historia. Pero esta novela narra la historia de un capitán llamado Ahab, que tiene una obsesión por una gran ballena blanca que le había arrancado una pierna. Entonces, ¿qué decide Ahab? En vez de quedarse en su casa, decide ir y salir a atacarla. Está decidido a matarla a este hombre y su obsesión termina arrastrando al desastre también a toda su tribulación, a toda su tripulación, a todo el barco. Al final nosotros leemos que la tripulación muere, Ahab muere, el barco se hunde y solo sobrevive un hombre llamado Ismael. Ismael es el que narra la historia. Y la pregunta es, ¿cómo sobrevive este hombre? Bueno, Melville, el autor, dice que durante el viaje, uno de los tripulantes tenía tanto miedo y estaba tan convencido de que iba a morir, que le pide a alguien que le construyan un ataúd. ¡Qué convencimiento! Y cuando finalmente la tragedia cae sobre el barco, ese ataúd termina desprendiéndose y sube a la superficie del mar. Ismael, perdido entre los restos del naufragio, sin barco, sin tripulación y sin esperanza, ¿qué hace? Se aferra a ese ataúd. Y lo que había sido construido como símbolo de muerte, de repente se convierte en el medio de la preservación de este hombre. Y sobre ese ataúd vacío, Ismael sobrevive hasta ser rescatado. Noten, Ismael es sostenido en medio de las olas, en medio del océano, por un ataúd vacío. Y esta imagen no es ninguna coincidencia para nosotros creyentes, porque Herman Melville, que era el autor, era creyente. Y muchos de los elementos que aparecen en esta obra literaria tienen un carácter espiritual. Aquel ataúd vacío que sostuvo a Ismael en medio del mar es una poderosa representación de Cristo resucitado, sosteniendo nuestra esperanza a medida que nosotros atravesamos por las aguas agitadas del mundo. Y esto es lo mismo que quiere Pedro que nosotros entendamos, que la tumba vacía sostiene nuestra esperanza. Entonces, no permitas que tu sufrimiento predique más fuerte que la resurrección de Cristo. No permitas
que tu dolor te diga que tu esperanza puede ser enterrada. No puede. El mundo puede presionarte, la prueba puede sacudirte, la muerte puede amenazarte, pero ninguna de ellas puede volver a meter a Cristo en la tumba. Tenemos una esperanza viva porque Cristo está vivo. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Y ninguna ola puede enterrar esa esperanza. Pero Pedro sigue y nos introduce a otra verdad. Y la segunda verdad que vemos en este pasaje es la firmeza de nuestra esperanza. Vimos el fundamento de nuestra esperanza que nace de la misericordia de Dios y es sostenido por la resurrección de Cristo. Y ahora Pedro nos muestra la firmeza de nuestra esperanza. Porque una esperanza así de viva necesita un objeto que sea digno de ella. Y eso es precisamente lo que el apóstol explica en los siguientes dos versículos, versículos 4 y 5 de 1 de Pedro 1. Dice la Escritura que la esperanza del cristiano tiene por objetivo, noten versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para vosotros. Ese es el objeto de nuestra esperanza, que tenemos una herencia que nos está esperando. Y la palabra clave aquí en el versículo 4 es la palabra herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia es aquello que alguien recibe por permanecer a una familia. Y este concepto de herencia habría tenido un peso especial para los lectores de esta epístola. Noten que Pedro se dirige a ellos en el versículo 1 de 1 de Pedro 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a los qué? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa palabra expatriado, siempre que se usa en el Nuevo Testamento, se refiere a judíos. A personas que pertenecen al pueblo de Israel, que ahora en este momento estaban, dice, dispersos por diversas regiones en todo Asia Menor. Es decir, que Pedro se estaba dirigiendo a judíos creyentes, que ahora estaban más allá de los límites de Israel, estaban afuera de casa. Y ellos no escuchaban la palabra herencia como la escuchamos nosotros, como un término abstracto. No, ellos escuchaban la palabra herencia con todo el trasfondo del Antiguo Testamento, con las promesas hechas al pueblo de Israel. Cuando ellos escuchaban la palabra herencia, ¿saben lo que evocaba en su mente? La promesa de la tierra prometida. La promesa de la tierra prometida. En el Antiguo Testamento esta palabra herencia se usa una y otra vez en referencia a los territorios asignados por Dios a las tribus de Israel, con excepción de la tribu de Leví, cuya herencia era Dios mismo. Acompáñenme, déjenme mostrarles solamente un versículo, Josué capítulo 11, para que vean el uso de esta palabra. Josué capítulo 11. Versículo al final del capítulo 11:23, dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia. Ahí está, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ese es el uso. Un judío escuchaba la palabra herencia y se acordaba de la tierra prometida a ellos, el territorio prometido. Y eso es lo que dice acá Pedro, que nosotros tenemos una esperanza viva para recibir una herencia. Y claro, nosotros no podemos descartar que la tierra también forma parte de nuestra herencia como creyentes. De hecho, en la segunda epístola de Pedro,
en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13, Pedro declara y dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros no podemos espiritualizar esta herencia como hacen muchos eruditos y predicadores de nuestro tiempo, que dicen que la herencia es simplemente una herencia en los cielos, algo abstracto, algo simplemente espiritual, de carácter espiritual. No. Nuestra herencia también tiene un componente de tierra. Tú y yo, si estamos en Cristo, reinaremos con Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, Apocalipsis 22, versículo 5, habla acerca de eso. Entonces, no veo por qué nosotros no podemos esperar que en el reino milenario y posteriormente en el estado eterno, nuestra herencia como creyentes incluya una porción de tierra. Yo espero que sea algún lugar acá en California, pero una California redimida. Creo que sería un lindo regalo. Pero sin duda, nuestra herencia es mucho más que un pedazo de tierra. Si tú has nacido de nuevo, a ti te espera la presencia de Cristo, el descanso de tus luchas, la destrucción final de la muerte, la reunión con todos los santos de todos los tiempos, un cuerpo glorificado, la consumación de tu salvación y una comunión sin obstáculos con Dios. Eso es lo que te espera. Tú has sido justificado, tú estás siendo santificado y tú serás glorificado en el final de nuestra salvación. Eso es lo que nos espera a nosotros como creyentes. ¿Cómo podemos estar tan seguros de esto? Bueno, noten, por la naturaleza misma de la herencia. Vuelvan ahí a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Pedro describe esta herencia con 3 palabras. Dice que es incorruptible, incontaminada y que es inmarcesible. Y no tengo tiempo ahora para profundizar en el significado de cada una de estas 3 palabras, pero el punto es claro. Pedro dice que nuestra herencia no puede deteriorarse, no puede contaminarse, no puede ser arruinada. A diferencia de la herencia terrenal de Israel, que podía ser invadida, y lo fue, que podía ser profanada, y lo fue a causa del pecado, y que podía ser ocupada temporalmente por enemigos, como lo fue a lo largo de la historia, la herencia del cristiano no está expuesta a ninguna amenaza. El pecado no puede arruinar tu herencia, Satanás no puede robar tu herencia, y el tiempo no puede deteriorar tu herencia. Y además, como si esto fuera poco, dice Pedro que nuestra herencia se encuentra en el lugar más seguro de todos. Dice que está, final del versículo 4, reservada ¿dónde? En los cielos para vosotros. Es decir, no solo la naturaleza de nuestra herencia es inalterable, también lo es el lugar donde está reservada. Está en el lugar más seguro de todos. Y esto es mucho más evidente en el texto original, en donde el apóstol utiliza una forma verbal que transmite la idea de algo que ha sido reservado en el pasado y que todavía hasta el día de hoy permanece reservado ahí fuera del alcance de cualquier amenaza. Juan se refirió a esta realidad cuando él declaró en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que en la ciudad celestial no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No puede entrar. Es el lugar más seguro de todos. Entonces recuerda, la herencia del creyente es firme porque está reservada, no en la tierra, no en una caja fuerte en Suiza, está reservada en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan.
tú puedes estar seguro de que esa herencia te está esperando. Pero noten que Pedro no se detiene ahí. En el versículo 5, agrega Pedro algo todavía mucho más consolador para aquellos que están sufriendo hoy. Dice, noten, que los creyentes somos, versículo 5, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación final que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Noten cuán firme es nuestra herencia. Dios no solo guarda la herencia que nos espera, sino, versículo 5 dice que Dios también nos guarda a nosotros. Dios también nos guarda a nosotros. Piénsenlo así, en esta vida, un heredero terrenal puede morir antes de recibir la herencia. Tú puedes estar muy contento sabiendo que tu padre tiene miles de millones de dólares. Y estás esperando recibir la herencia. Pero algo te puede suceder a ti y tú no la recibirás. O tú puedes perderlo todo por circunstancias externas, por decisiones necias, por enemigos que vienen y roban tu herencia. Pero nada de eso puede ocurrirle al creyente. Nada de eso. El creyente siempre va a recibir la herencia porque Dios mismo se encarga de guardarnos a nosotros. Y esa palabra ahí, guardados, comunica la idea de protección, habla de vigilancia. En la antigüedad esta palabra se utilizaba para hablar de las guarniciones militares que custodiaban una ciudad para protegerla de sus enemigos. Esa es la idea, que Dios nos está custodiando a medida que peregrinamos en la tierra. Dios nos está vigilando. ¿Y cómo nos vigila Dios? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo nos protege Dios? Bueno, nosotros sabemos que por los siguientes versículos, Dios no nos exime del sufrimiento. Esa no es la manera en que Dios nos guarda. Los creyentes podemos experimentar dolor. Los creyentes podemos experimentar pérdida, persecución, pruebas de todo tipo. Santiago, ¿se acuerdan? En capítulo 1 incluso dice que, y nos manda a tener por sumo gozo, por gozo sincero, por gozo completo, cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas. Son las mismas palabras que usa Pedro, sabiendo que justamente la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce virtudes en nosotros que Cristo quiere que tengamos. Entonces, ser guardados por Dios no significa ser aislados de toda aflicción. Porque hay algunos dentro de la iglesia, particularmente dentro de iglesias como la Iglesia de la Prosperidad, que te prometen todo tipo de cosas. Tú ven a Cristo y será todo color de rosas. No tendrás más sufrimiento, para de sufrir. Ser guardado por Dios no significa ser aislados de toda aflicción, sino significa ser preservados en medio de la aflicción hasta poder alcanzar la salvación final. Ese es el punto de Pedro, de que ningún heredero cristiano puede quedar afuera de la herencia reservada por Dios en los cielos. Jesús mismo dijo, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 10, versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Estamos seguros en Él. Pablo lo expresó así en Romanos capítulo 8, versículo 38. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Judas, en Judas 1:24, lo celebró al llamar a Dios, escuchen, poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, el creyente no es que llega al cielo porque su mano fue fuerte para sostenerse de la mano de Dios, sino que el creyente llega al cielo y recibe su herencia porque la mano de Dios fue poderosa para sostenernos a nosotros. Ahora bien,
antes de caer en una actitud pasiva que dice, bueno, si Dios me guarda, entonces puedo hacer lo que quiero. Si Dios me sostiene con su mano poderosa, entonces puedo andar como quiera. De todas maneras recibiré la herencia. Antes de llegar ahí, noten que Pedro añade una frase muy importante, una frase clave. Versículo 5, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Es decir, la obtención de la herencia no ocurre al margen de la fe, como que si nosotros fuéramos objetos inertes. No, Pedro dice, y la Biblia enseña, que los creyentes tienen que ejercer fe para poder recibir la salvación final. Tú tienes que ejercer fe. Pero la fe no es una contribución humana independiente de Dios que completa lo que a Dios le hace falta, no es eso. Nosotros mismos leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, en Filipenses 1, 29, que la fe misma es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Dios habilita a la persona para que crea. Y que ese Cristo que inicia la fe, también, de acuerdo a Hebreos 12, la perfecciona esa fe. Inicia la fe y la perfecciona en el día final. Entonces la fe es un don de Dios. Entonces, noten el razonamiento de Pedro. Pedro está diciendo que la fe del creyente que persevera, que sigue creyendo, es la evidencia visible de que el poder invisible de Dios nos está guardando de caer. Esa es la evidencia. ¿Tú quieres saber si Dios te está guardando? Sigue creyendo. Sigue confiando de que Cristo es mejor que todo lo que este mundo pueda ofrecerte y todo lo que la muerte pueda quitarte. Sigue mirando hacia la gloria, puesto los ojos en Jesús. Así es como Dios te está preservando. Piensa en un jinete. Piensa en un jinete que avanza bajo la lluvia camino a ser coronado rey. Puede estar empapado ese jinete, puede estar cansado, puede estar golpeado por el viento, puede estar cubierto de barro desde las narices hasta los pies, pero la lluvia no cancela la coronación del jinete. Y mientras él cabalga, él sigue avanzando porque él cree que la promesa está pronto a cumplirse. Y eso es lo mismo que le sucede al creyente. ¿El creyente puede sufrir ahora? Claro que sí, pero está cabalgando a la gloria. Entonces recuerda la firmeza de tu herencia. Tu alma está siendo custodiada por el poder de Dios y tu salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nada ni nadie puede cancelar la coronación que Dios ya ha preparado para ti en gloria. Sigue cabalgando por la fe. Aunque llueva, aunque estés sucio de barro, la coronación en gloria te espera, a ti y a mí. Está firmemente reservada en los cielos por medio de la fe. Y finalmente Pedro nos enseña una tercera verdad. Nos muestra el fruto de nuestra esperanza. El apóstol sabe que no basta con explicar cuál es su fundamento ni cuál es su firmeza, sino también nos muestra cómo es que esa esperanza transforma la vida del creyente ahora. Produce fruto. Esta esperanza afecta la manera en que pensamos hoy. Afecta la manera en que sufrimos. Afecta la manera en que obedecemos ahora. Por eso el versículo 6 comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. En lo cual vosotros os alegráis. Esa frase, en lo cual, tiene un alcance muy amplio.
Esa frase mira hacia atrás y se refiere a todo lo que acaba de decir Pedro en los versículos 3, 4 y 5. ¿Qué acaba de decir Pedro? Nos acaba de hablar de la misericordia de Dios, del nuevo nacimiento, de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nos acaba de hablar de la protección divina del creyente, de esa salvación preparada que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Habla de todas esas cosas los versículos 3, 4 y 5. Sin embargo, ese en lo cual se enfoca de manera principal o de manera especial en la esperanza que tenemos como creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque ese es el tema del pasaje, la esperanza. Dicho de otro modo, lo que Pedro está diciendo es que la esperanza del creyente produce gozo, os alegráis, produce gozo ahora. Claro, este no es ningún tipo de gozo, o un gozo cualquiera. El verbo que Pedro utiliza aquí comunica la idea de un gozo intenso, de un gozo profundo, de un gozo exultante, que no está basada ni en las circunstancias cambiantes del hombre, ni tampoco en nuestras sensaciones superficiales que tenemos un día y el otro día no lo tenemos. Este es el mismo verbo que, por ejemplo, Jesús utiliza, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 5, versículo 12, cuando Él le ordena, le manda a los discípulos que van a sufrir y les dice, gozaos y alegraos. Ahí está la misma palabra. Otra traducción sería, gozaos y llénense de júbilo, dice Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Llénense de júbilo, porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande en los cielos. Y noten que no es casualidad que nuestro Señor conecte este tipo de gozo con una recompensa futura. Porque el gozo en la Biblia siempre aprende a mirar más allá del dolor inmediato hacia la gloria prometida. El gozo del cual habla la Biblia no aparece solo cuando todo está bien y desaparece cuando todo va mal. No, el gozo cristiano es un gozo de carácter espiritual, es algo que produce el Santo Espíritu. Es un gozo, escúcheme bien, que sabe vivir con la aflicción y con el dolor. ¿Escuchaste eso? El gozo del cristiano sabe convivir en el mismo corazón con el dolor y con la aflicción. Basta con observar lo que Pedro va a decir a continuación. Noten, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque, y salten al final del versículo, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vean eso, tanto la alegría como la aflicción están en la misma oración. ¿Saben qué es eso? Cristianismo bíblico. Cristianismo bíblico. El creyente no se goza porque la prueba no duela. El creyente se goza porque la prueba no reina. Sabe que Cristo reina. Y que está todo en su control. Sabe que Cristo puede volver en cualquier momento. Y que Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos en aquel día. Por eso se goza. Esta es nuestra esperanza. Además, noten que Pedro subraya la relativa brevedad de las pruebas. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice que el cristiano sufre por un poco de tiempo. Ahora, antes de seguir, porque algunos tal vez me están mirando con cara rara, déjenme hacer una aclaración importante acá. El apóstol no está diciendo que todo sufrimiento sea necesariamente breve. Hay creyentes que cargan dolores por años. Hay hermanos perseguidos que viven perseguidos durante décadas. Están bajo amenaza constante por proclamar a Cristo. Hay hombres y mujeres que atraviesan discapacidades.
pérdidas familiares, que tienen enfermedades crónicas o angustias profundas que no desaparecen en una semana y ¡puf! Desaparecen. Que no desaparecen ni en una semana, ni en un mes, ni en un año, ni en una etapa corta de la vida. Para ellos, el sufrimiento no se siente breve, se siente pesado. Se siente como una niebla que jamás termina de levantarse. O sea, Pedro no está minimizando el dolor de los creyentes. Él no está siendo indiferente a aquellos que sufren por mucho tiempo. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está colocando el dolor bajo la luz de la eternidad. Y lo que puede sentirse largo desde nuestra perspectiva humana es breve cuando se compara con la eternidad. Es muy breve. Eso es lo que está haciendo Pedro. Él no está siendo indiferente. ¿O perdió el tacto Pedro de repente? No, él sabe, él conoce, él entiende. Pero también él conoce y él entiende que nosotros vamos a vivir por la eternidad. Y nuestra vida, sean 80, 90, 120 años, es breve comparada con la eternidad. Pablo declara esto en Romanos capítulo 8, versículo 18. Él dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo agrega y dice, esta leve tribulación momentánea, dice. Dice, breve, momentánea, tribulación, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, ningún sufrimiento, por más intenso que parezca, se compara con la herencia reservada en los cielos para el creyente. Ninguno. La noche puede ser larga en esta tierra, pero jamás será eterna. Jamás será eterna. Grábate esto, el sufrimiento siempre tiene fecha de expiración para el creyente. Siempre caduca. Jamás es para siempre. Entonces, cualquiera que sea el sufrimiento, el dolor, la aflicción por la que estés pasando, recuerda que es momentáneo. Un día tendrá fin. Y eso produce gozo, produce alegría. Y hay una consolación adicional para los creyentes que sufren en este pasaje. Y es esta, que las aflicciones tienen propósito en las manos de Dios. Eso nos consuela también. Es decir, Pedro nos enseña aquí en lo que queda del pasaje que las pruebas no son solo pasajeras, las pruebas también son purificadoras. Noten, versículo 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito que Pedro subraya es claro. Él dice, Dios usa las aflicciones con un propósito, para un propósito en este pasaje, para probar la autenticidad de la fe del creyente. ¿Y con qué lo compara? Con el oro. O mejor dicho, no lo compara, lo contrasta. Lo contrasta con el oro. El oro siempre ha sido una de las sustancias más valiosas, más apreciadas, más duraderas. Nosotros leemos la historia y vemos que los imperios caen, las monedas cambian, los mercados tiemblan, pero el oro sigue siendo un símbolo poderoso, de gran valor. Lo era en los días de Pedro y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Hoy la gente todavía sigue comprando oro. Pero la verdad es esta, que el oro, por más valioso y sólido que parezca, también es perecedero. Ese es el punto de Pedro. ¿Por qué? Porque el oro puede perderse. El oro puede deteriorarse. Y finalmente, el oro pertenece a este mundo, el cual pasa, como dice 1 Juan 2:17, juntamente con sus deseos. El oro perece. El oro también tiene fecha de caducidad. ¿Y el contraste cuál es?
No así con la fe verdadera, dice Pedro. No así con la fe verdadera. El creyente puede atravesar muchas pruebas severas, pero esas pruebas no destruyen la fe genuina, sino que la exponen, la purifican, la fortalecen, tal como dice Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Jehová está en el negocio de probarlo el corazón del creyente. Dios prueba la fe por medio ¿de qué? De la aflicción, del sufrimiento, de la prueba. Y la prueba no porque Él necesite saber si la fe es genuina o no. No, Dios sabe. Dios conoce quiénes son los suyos. La prueba está diseñada para fortalecer lo que Dios ya produjo en nosotros. Para revelar la realidad espiritual de esa obra en nosotros y para quemar la escoria que todavía se aferra en nuestro corazón, que muchas veces se ve envuelto en los asuntos de esta vida y pone al oro como más importante que mi vida espiritual en Cristo. Y pone a mis relaciones por encima de mi relación con Cristo. Y pone a mi casa y a todas las cuestiones materiales sin recordar que todas esas cosas tienen fecha de expiración. No así la fe verdadera. Y es a través de las pruebas que Dios quema esa escoria que todavía tenemos en el corazón. Es ese amor por lo momentáneo, por lo pasajero. ¿Saben quién entendió esto mejor que nadie? Job. Job lo entendió muy bien. En una sucesión de eventos devastadores, ¿se acuerdan? Job pierde sus bienes, sus siervos, sus hijos, y más adelante también fue golpeado en su cuerpo, sufre enfermedad. Y aún así, escuchen las palabras de Job, Job capítulo 23, versículo 10. Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro refinado. Esa es la idea, esa es la perspectiva que nosotros necesitamos recuperar en nuestra vida cristiana. El fuego de la prueba no está ahí para destruirte, está ahí para purificarte. Está para hacerte más como Cristo. Dios está obrando en tu fe para que una vez que esa fe sea probada en el fuego consumidor de Dios, dice Pedro, sea esa fe hallada en alabanza, en gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. ¿Entienden eso? Esto es verdaderamente asombroso. Porque generalmente nosotros leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento y leemos que Dios es el que debe recibir la gloria, que Dios es el que recibe la honra, que Dios es el que recibe la alabanza. Pero aquí Pedro está diciendo que en aquel día, una vez que nuestra fe sea probada por el crisol de Dios y sea hallada como fe genuina, va a despertar en Dios su alabanza para con nosotros. Dios nos va a elogiar en aquel día. ¡Increíble! Pablo expresa esta misma realidad en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 5, cuando dice que en aquel día cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Wow! Todo creyente fiel, todo creyente que persevera hasta el final, escuchará de labios de nuestro Señor, bien, buen siervo y fiel. Y ese será el mejor elogio que hayas recibido jamás en tu vida. El de tu amo, el de tu Señor, mirándote después de todas las aflicciones que pasaste. Bien, buen siervo y fiel. ¿Cómo no nos vamos a gozar con una esperanza así? ¿Cómo no nos vamos a alegrar sabiendo que de Dios podemos recibir el elogio? Sabiendo que Cristo, ese Cristo que aprobó la fe, que la sostuvo por su gracia, en aquel día nos elogiará. Eso produce un gozo incomparable. Y eso es lo que dice
Pedro al final en esos 2 versículos, a quien amáis, a Cristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo no gozarnos ante una esperanza así? El problema es que muchas veces nosotros bajamos la mirada y ponemos nuestros ojos en lo terrenal. Perdemos de vista la orilla. Y queremos rendirnos ante las olas que nos golpean. Hace algunos años, un pastor entrevistó a un joven que siendo bebé se cayó por las escaleras, se fracturó la espalda y pasó gran parte de su vida entrando y saliendo de hospitales. A los 17 años el pastor quiso saber cuántos años había pasado allí en el hospital. El joven le contestó 13. Y luego le dijo el pastor, ¿alguna vez le has preguntado a Dios por qué? Escuchen la respuesta del joven. El joven dijo, Dios tiene toda la eternidad para resarcirme y para mostrarme que nada de esto ha sido en vano. Tiene toda la eternidad para resarcirme, para elogiarme, para mostrarme que nada de esto fue en vano. Escúchame bien, el fuego no es eterno para el cristiano, para el incrédulo lo es, para el creyente no, la gloria es eterna para nosotros. La prueba puede durar toda nuestra vida, pero no puede sobrevivir en la presencia de Cristo. Y Dios un día va a cambiar nuestra cruz por corona, nuestro sufrimiento por gozo y nuestra aflicción por triunfo. Florence Chadwick, la nadadora que mencioné al principio, eventualmente volvió al Pacífico. 2 meses después de aquel 14 de julio de 1952, esta mujer que se había rendido volvió a la misma isla, a la isla Catalina, y esta vez no se rindió. Nadó durante 13 horas y 47 minutos. Y cruzó el tramo. ¿Qué es lo que cambió? Que esta vez vio la costa. Y eso es lo que Pedro ha hecho por nosotros esta mañana. Nos mostró la costa. Nos mostró la orilla. Nos recordó que la niebla en la vida cristiana puede ser densa, que el frío que tú estás atravesando puede ser real, que el cansancio puede ser profundo, pero que la costa sigue estando allí. Inamovible, inmarcesible, incontaminada. Que Dios preparó una herencia para ti y para mí, que Cristo resucitó de entre los muertos, que tu alma está siendo guardada por el poder de Dios y que el mismo Dios que comenzó la obra te llevará hasta la gloria. Así que no te rindas. Sigue creyendo. Sigue nadando con gozo la vida cristiana porque la orilla está más cerca de lo que piensas. Y cuando llegues, aquel día a la gloria, descubrirás que valió la pena cada brazada dada en la niebla. Cada momento de sufrimiento, aunque tú no lo entendías, cada pérdida, cada enfermedad, cada muerte, será un recordatorio de que cada brazada que hiciste no fue en vano. Y Dios tendrá toda la eternidad para explicarte a ti y para mostrarte a ti que valió la pena. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este hermoso recordatorio. Que encontramos en Primera de Pedro. Un recordatorio que muchos de nosotros necesitamos. Y que ciertamente necesitaremos porque en este mundo, dice Jesús, que encontraremos aflicción. Que la prueba nos golpeará, que será necesario
aunque sea por un poco de tiempo, ser atribulados, para refinar nuestra fe. Para mostrarle al mundo de que nuestra fe no es desingenua ni hipócrita, sino que es auténtica, es legítima, es verdadera. Para demostrar que nada de este mundo puede hacernos perder nuestra esperanza en Cristo. No hay prueba lo suficientemente grande que pueda enterrar nuestra esperanza. Porque el que sostiene nuestra esperanza no es nada más que Cristo y el Cristo resucitado. La tumba está vacía. Nuestro Señor reina. Nuestro Señor viene. Y nosotros hacemos bien en recordar todas estas cosas, predicarnos a nuestro propio corazón el valor de la fe. Para no darnos por vencido, para no tirar la toalla, para no rendirnos, sino seguir mirando hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Utiliza, oh Dios, tu palabra para reconfortar el corazón de aquellos que están sufriendo. Y trae a nuestra memoria este pasaje en meses adelante, el año que viene, cuando seamos atribulados, que podamos seguir nadando con gozo, con grande alegría, porque nuestro galardón en el cielo nos está esperando. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.